Bienvenidos una vez más al Cognitive Condor y hoy está con nosotros Javier Olivares Drenga. ¿Eres responsable de comunicaciones, responsable de Cascaborra en general? Sí, lo que pasa es que creo que vamos a tener que empezar. Es Julián, Sí. Julián Olivares. Ah, Julián Olivares. Julián Olivares Dengra. Venga, pues primer error mío. La gente que sigue en estos podcasts que siempre cometo errores con nombres y parecidos, con lo cual, primer strike para mí. Bueno, ¿por qué estamos con Julián? Julián es un conocido, vamos a decirlo así. Ya tuvimos un primer contacto con su editorial cuando hablamos de la serie de Viena. Y este año me quise ir a presentar al Salón del Cómic, me quise ir a presentar porque el libro me pareció impresionante. Y ahí estaba bien. Y bueno, estuvimos hablando y me comentó un poco el por qué hacer una editorial histórica de cómics históricos, cómo se mueve, y creo que tiene una bonita historia que contarnos. Además, también es autor de cómics, que tiene para mí uno de los cómics más bonitos que han hecho referencias a mi ciudad, el 2 de mayo, cómic de Madrid. Y bueno, pues para que nos hable un poco de Cascaborra, que es una editorial de cómics distinta a las demás, y que nos presente él su trabajo. Así que buenas tardes, buenas noches, buenos días, Julián. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y vamos a hablar primero un poquito de lo que es la editorial, ¿vale? La editorial, porque es raro, ¿no? Bueno, no es raro, es decir, yo me acuerdo hace mucho tiempo que Bruguera sí tiene cómics históricos un poco generales, pero vosotros os habéis fijado concretamente en cómic histórico y español, ¿no? Sí. ¿Cómo surge esa idea de sacar este tipo de editoriales? Bueno, yo como... A ver, yo me acerqué al mundo del cómic ya un poco tarde, ya siendo ya bastante mayorcito. Yo venía de leer mucha novela histórica, siempre me ha gustado mucho la novela histórica, los episodios históricos. Y cuando empecé a acercarme al mundo del cómic a través de un amigo, íbamos juntos a la librería y bueno, a comprar cómics y de vez en cuando cogía alguna cosa y tal, me di cuenta que el tipo de lecturas que a mí me gustaría leer no lo solía encontrar. Yo conocía muchos episodios históricos que creía que podían tener una buena adaptación al mundillo del cómic, al sector del cómic, pero no sé, noté que había un déficit ahí, que a mí como lector me interesaría poder leer ese tipo de obras y tal. Y entonces, bueno, con Daniel, que es el amigo que me acercó un poco a este mundo, pues bueno, decidimos un verano ponernos manos a la obra y hacer un primer cómic, que sería el de 1805 Trafalgar. Tuvimos bastante suerte, ese cómic con las primeras páginas hechas ya se vendió a una editorial. Y a partir de ahí yo me vine arriba, empecé a hacer guiones, porque yo sabía que había un montón de episodios históricos que había que hacer. Uno de ellos el que comentaba sobre el 2 de mayo de Madrid, que fue el segundo cómic que hice. Oh. Y sí, el problema vino cuando yo con ese guión, precisamente el 2 de mayo, hablando con el editor que ya habíamos acordado el cómic anterior, el de Trafalgar, pues estuvimos hablando un poquito y me dijo que él no acaba de verlo claro, que no se atrevía a lanzarlo porque veía que no había un público objetivo donde dirigirlo y tal. Y entonces, bueno, decidí volver a recuperar yo los derechos y hacerlo por mi cuenta. Entonces ahí fue donde nació Cascaborra. En principio eran adaptaciones que quería hacer yo en primera persona, adaptar yo los guiones y contar con dibujantes. Pero cuando me di cuenta de la magnitud de lo que había puesto en marcha, pues entonces decidí ir tirando de todos los autores que pudiese para poder hacer una colección que realmente fuese rica y que abarcase pues, el periodo, ¿no? Como curiosidad, es que siempre lo remarco por la conversación esta, de hecho con ese editor tengo muy buena relación. De los dos cómics que teníamos encima de la mesa, el primero era 1805 Trafalgar, está en tercera tirada, y justamente este mes ha salido la cuarta tirada del cómic de Madrid. O sea, realmente sí que hay un público objetivo a donde dirigirlo. Pasa que es un público quizá que está fuera del circuito habitual del cómic, ¿no? Y tenéis, os sabéis decir, esto, tengo siempre la sensación de que el cómic histórico siempre pilla más de cerca, depende de dónde eres. Tú y yo hablábamos un poco justamente en el Salón de Barcelona, ¿no? De que tenía especial ganas
de leer cómics sobre Madrid, sobre el levantamiento de Madrid. ¿Tú crees, y luego igual Trafalgar, ¿tú crees que algunos cómics se venden más, por ejemplo, en Madrid porque tocan cosas de Madrid, cómics del País Vasco porque es del País Vasco, o cómic sobre historia catalana porque toca más y se vende más en Cataluña? ¿O Sí, sí que hay algo. No es definitorio, no es una cosa que te pueda ayudar a tomar decisiones comerciales, pero sí que es cierto que al final, depende de dónde vives, pues conoces episodios de la historia que en otra zona no conoces. Entonces, es un título más reconocible para ti como lector cuando vas a la librería, entonces te puede llamar más la atención, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista es un síntoma de un error que hemos cometido siempre con la historia de España, el hecho de segmentarla por comunidades y tal. Y yo ya te digo, por ejemplo, el cómic de Madrid, yo soy de Barcelona, el dibujante es de Terrassa, de aquí al lado también, y la editorial es catalana. Y hemos hecho un cómic sobre el 2 de mayo. ¿Que se no? Y está además vendiendo muy mejor bueno, en ¿verdad? Madrid? Pues es lógico, porque en Madrid al final es su fiesta autonómica, la gente de Madrid conoce ese episodio histórico y a lo mejor le llaman más la atención cuando se lo encuentra en la librería, pues que a un lector que se acerca a una librería de Cuenca, ¿no? Sí. Eh, de hecho, uno cotilleando un poco lo está, pero más, sobre todo por ignorancia, de lo que tengo ganas es de tenéis un cómic, no me acuerdo el título ahora mismo, sobre la serie de Barcelona, creo que es, ¿no? Sí, Sí, sobre bueno, pues 1714. sí, tengo ganas de pillarlo, es decir, posiblemente sea uno de los próximos, pero justamente por el caso contrario. En mi caso sé que hubo un asedio, ¿no? Por el tema de la corrígeme, porque tú sabes más de historia que yo y yo mezclo cosas de las guerras carlistas, me estoy Sí. confundiendo, ¿no? Bueno, Guerra Pero Carlistas no, es un siglo posterior. pues dime de qué guerra es para no Sí, es permanecer la hablando. guerra de sucesión, es La guerra de la guerra de sucesión, los Austrias Borbones. perdón. Como veis, es decir, yo soy el inculto y Julián es la persona que sabe sobre esos episodios históricos de España. Y tengo ganas porque todo el mundo cuenta, bueno, los conocidos me cuentan que sí que fue una serie bastante brutal en aquel momento, pero no tengo más información, no he leído más sobre ello. Y posiblemente sea el próximo que me pille. ¿Qué significa cascaborra exactamente? Bueno, Cascaborro es un personaje de las fiestas del pueblo de mis padres. Cuando empecé a poner en marcha la editorial, pues necesitaba un nombre que más allá de que pudiese sonar bien o que pudiese tener a lo mejor pues una finalidad un poquito más de posicionamiento de mercado, algo que para mí tuviese un significado, ¿no? Y yo soy muy familiar, siempre he tenido mucho arraigo al pueblo de mis padres, porque bueno, de hecho gran parte de mi familia vive allí. Y siempre me había llamado la atención este personaje. Es un personaje así un poquito pintoresco, es una especie de alguacil que se usa en unas fiestas que se montan allí. Y bueno, durante ese día el alguacil es el que controla un poco el pueblo y bueno, dirige un poquito la fiesta, por así decirlo. Y a mí siempre me había resultado muy pintoresco y bueno, decidí ponerle ese. Tampoco, si se hubiese llamado de otra manera, tampoco habría tenido mayor problema, pero para mí sí que tiene un cierto significado, ¿no? ¿Cómo fue esos principios de empezar una editorial nueva? Porque vosotros empezasteis desde cero. Tenías un título, tenías Trafalgar, y de pronto te encuentras que vas a empezar una editorial de cómic histórico y que es como reclamar un territorio que hace mucho tiempo que dejó. Insisto, Bruguera en su momento tenía cómics históricos o cómics de autobiografías o de biografías, pero hacía años que nadie hacía una cosa así. Bueno, el principio, claro, hubo que ir amoldando muchas cosas del proyecto inicial. Cuando te metes en esto, pues el cómo lo quieres desarrollar al final se ve condicionado por la realidad. Tú entras en un sector, en un mercado, que crees que funciona de una manera determinada y cuando vas ya, digamos, a la distribución, a la venta, a la promoción, pues te das cuenta de que no es exactamente como tú lo tenías estipulado, como tú lo creías, ¿no? Los primeros títulos que se hicieron con campañas de mecenazgo. Entonces, bueno, al final hubo que hacer mucha promoción para poder financiar, digamos, la parte gorda de la producción, que es la imprenta y los autores. Se hicieron 7 campañas de mecenazgo para los 7 primeros títulos. Y bueno, la suerte es que las 2 primeras funcionaron más o menos bien y a partir de ahí la gente repetía. Entonces, cuando ya sacabas una nueva campaña de mecenazgo, ya más o menos tenías claro pues, qué tipo de financiación ibas a tener para ese título, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, el mecenazgo tenía un problema que eran los plazos. Tienes que hacer una campaña de 40 días, luego tardas otros 20 días en cobrar, luego tienes que hacer la distribución, enviar a la gente que ha aportado dinero. Entonces, eran unos tiempos que a nosotros, pues a la hora de planificar los títulos que había que salir, pues se dilataba mucho en el tiempo. Con ese ritmo de producción se podían sacar 4 o 5 cómics al año. Teniendo en cuenta que para poder sacar esos 4 o 5 cómics al año, pues tienes que, por ejemplo, estar dado de alta de autónomo para poder facturar a librerías, pues simplemente con esa cadencia tan baja ya se iban en pagar, digamos, los costes fijos que en ese momento era pagar los autónomos. Así que, bueno, transcurrido un par de años que estuvimos con ese modelo, pasamos a un modelo de suscripción. A toda esa gente que nos había apoyado al principio, les explicamos cuál era nuestra idea, que queríamos desarrollar en la colección, y entonces pasaron, pues, a ser ya mecenas directos. Cada mes recibían el cómic en su casa, la novedad de cada mes, y a cambio nosotros, bueno, al mes siguiente le pasamos el recibo por el banco, ¿no? Es como una suscripción tradicional de revista, pero en cómic. Eso nos ha permitido tener unos ingresos fijos, regulares, que más o menos podemos cuantificar para medio o largo plazo, para poder, pues, hablar con muchos autores y proponerles que trabajen con nosotros para desarrollar la colección. Sí, porque es otra, por decirlo de alguna manera, es otra señal de identidad de Cascaborra. Es decir, yo conocí a Cascaborra por Santiaguete y Joan Bors. Es que iba a decirlo en castellano y no estaba bien. Y Joan Bors, pero creo que a excepción de tus guiones, es muy difícil que repita una pareja actualmente, ¿no? En vuestros tomos. Sí, bueno, hay algunos tomos que sí que han repetido parejas, cosas muy puntuales, pero sí que es difícil porque al final el autor tampoco quiere, yo soy un autor de cómic, lo que quiere es hacer su propia propuesta, su propio proyecto para contar una historia que él quiere contar. Muchas veces eso no tiene nada que ver con la historia, entonces dentro de mi línea editorial ya no encaja, ¿no? Entonces sí que hay autores que se acercan en un momento determinado para desarrollar una obra, y cuando acaban esa obra pues empiezan a hacer otra cosa completamente diferente que yo ya no les voy a poder publicar, ¿no? Pero sí, es difícil. Sí que hay sobre todo guionistas que van repitiendo porque quizá el trabajo de guión le lleva menos tiempo, pueden hacer varios guiones a la vez que no dibujantes. Y luego también el cómic histórico tiene una dificultad añadida, que no es un cómic por encargo simple, y es todo el tema de la documentación. El hecho de poder hacer una adaptación de un episodio histórico de una forma rigurosa, pues al final te lleva muchísimo tiempo en documentar ese episodio histórico, todo el tema de escenarios, uniformes, armas, más allá de los propios hechos históricos. Ya. Dentro de la historia de España como guión, digo historia de España porque es lo que sostentáis actualmente, ¿no? Hay una lucha entre la ficción que podéis meter y la realidad que queréis meter. Es decir, más o menos lo que has dicho tú quieres contar una historia, lo encajas en un episodio histórico, pero ese episodio histórico tiene que seguir siendo fiel, sí, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más me gustó, por ejemplo, la serie de Viena, es justamente la conversación a tres bandas que se produce entre la religión católica, la protestante musulmana en un mismo momento y cómo se consigue. Evidentemente, a lo mejor esos tres personajes no estaban en ese momento, pero sí consigue y explica un poco la situación en la que está. Es difícil mantener ese equilibrio. Realmente es lo más complicado de toda esta línea editorial. Nosotros cuando hablamos con los autores siempre les explicamos que la gracia de una editorial como la nuestra, como Cascaborra, es que las adaptaciones históricas sean fidelinas, sean reales. Si hacemos ficción histórica ya perdemos un poco el interés de nuestros lectores, ¿no? Entonces, sí que es verdad que dentro de esa adaptación del episodio histórico de una forma, digamos, real y rigurosa, a los autores les dejamos un poco de cancha de que puedan tener unos elementos de ficción por varios motivos. Por un lado, porque quieran tocar algún tema
diferente aprovechando el transcurso de la obra, el desarrollo de la obra. Por eso no habría problemas siempre y cuando no sea una cosa anacrónica. Y luego también para poder hacer ellos sus propios arcos argumentales, tirando de algún personaje ficticio o de algún elemento ficticio, pues para poder meter dentro de 56 páginas, que es lo que tienen los tomos, pues episodios históricos de 20 años o 30 años. Por ejemplo, en el sitio de Numancia, toda la historia que se cuenta tiene un transcurso de 20 años. Para poder hacerlo de una forma coherente y que el lector tenga un hilo narrativo, digamos, bueno, se decidió meter un personaje ficticio para poderlo mover de Numancia a Roma, ¿no? Son recursos ya de guión, pero el espíritu siempre es que la adaptación sea una adaptación real de ese episodio histórico, más allá de que hay títulos que tocan otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cómic de San Agustín, pues que al final, más allá de contar la batalla de San Agustín, el sitio que tuvo San Agustín en 1740, pues habla mucho de lo que es la amistad, del valor de la amistad y sobre todo del tema de esclavitud, ¿no? Es una reflexión que se hace sobre la esclavitud de la época. ¿Producir este tipo de es difícil? ¿O es más difícil que producir un cómic más de fantasía, más de superhéroes o más de ciencia ficción? Es decir, el cómic histórico es difícil de tratar, justamente por esa parte de hay que estar pegada a la realidad, ¿ya lo es? Sí. El cómic histórico a la hora de producción, lo que son números de producción, son iguales que cualquier otro cómic. Al final, lo que se le paga a los autores, lo que se paga en imprenta y tal, pues no deja de ser lo mismo. La dificultad que tiene es el propio contenido. Si tú quieres hacer una línea editorial que sea honrada con la historia, pues tienes que dedicar muchas horas a documentar y a estudiar el episodio y a supervisar. Y nosotros contamos también con gente que de vez en cuando nos echa una mano, que son pues, historiadores o recreadores, que bueno, les vamos pasando páginas para que echen un ojo, para que vean que no hay ningún elemento anacrónico en la página y tal. Pero más allá de eso, lo que es la producción como editorial, pues bueno, no es tan diferente a la de otro tipo de cómic, más allá del propio contenido. A ver, yo entiendo perfectamente que algunos tipos de cómics encajan bien, sobre todo en el mundo que estamos, es decir, anime, fantasía, como estábamos diciendo ahora. Pero como he dicho también al principio, es decir, vosotros sois, creo que al día de hoy, la editorial que conozco que publique en España, no sé, en otros momentos, en otros sitios, cómic histórico. De hecho, una de las cosas que más me sorprende es que vosotros vendéis directamente en museos. Es decir, habéis conseguido meteros en el Museo Naval, en el Museo Militar, como parte de sitios donde podéis meteros, ¿no? Es difícil. A ver, a mí me gusta la historia. Es que quiero plantear bien la pregunta. ¿Es difícil llamar la atención a un público de cómic más normal, entre comillas, que no esté habituado al cómic histórico? Por ejemplo, en el Salón del Cómic de Barcelona. Es decir, ¿conseguiste atraer a lectores de Marvel, por decirlo de alguna manera? ¿Es difícil? No. Nosotros en la distribución y puntos de venta, muy al principio teníamos muy claro que teníamos que salir de las tiendas de cómic porque no suele ser el lector que nosotros tenemos o el que buscamos. De 10 personas que entran en una librería de cómic a comprar, quizá a uno le pueda interesar la historia. Además, tiene que coincidir que a esa persona le guste la propuesta gráfica que tiene el cómic, le atraiga ese episodio histórico en concreto. Entonces, es muy complicado. Nosotros, teniendo en cuenta eso, cuando empezamos a trabajar temas de distribución y tal, teníamos claro que no podíamos dejar el cómic solamente en la tienda, en la librería de cómic especializada. Aparte de que los ratios de renovación de stock y de novedades es muy alto, sabíamos que donde teníamos que ir era más a un público de librería generalista, sobre todo especializada en historia, y luego los museos. Lo de los museos
ha costado bastante, no ha sido fácil porque en un museo no ponen cualquier tipo de cómic a contar cualquier cosa, ¿no? Ellos tienen un trabajo de una finalidad didáctica que, claro, si están explicando en su exposición, pues de una forma, digamos, académica, un episodio histórico, lo que no puede ser es que luego en la tienda haya un cómic que se ha inventado la historia, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. claro, al principio cuando empezamos a trabajar con museo nos pedían muestras y fueron mirando, fuimos incorporándolos poco a poco, los títulos, porque ellos también querían ver cómo funcionaban uno en las tiendas y tal. Y bueno, al final pues nos hemos ganado un cierto prestigio, por así decirlo, y ahora pues todo es mucho más sencillo, ¿no? Ahora cuando tienes una novedad le mandas la información y ellos ya directamente, los museos, pues aquí te cogen 4 ejemplares, allí te cogen 5 y bueno, y se van vendiendo. Es un público que además interesa porque cada día es diferente, ¿no? En una tienda durante el mes pues acaba pasando la misma gente. En un museo, pues cada día el público es completamente diferente, entonces siempre tienes más posibilidades de vender. Luego también exploramos mucho las vías de ferias de recreación histórica, tanto pues siglo XVI, medieval, antigua Roma, donde pues al final aparecemos nosotros allí con nuestro tenderete, ponemos las mesitas, ponemos los cómics y a la gente le llama bastante la atención porque es gente que se ha acercado precisamente a esa ciudad, ese pueblo donde se monta porque le interesa la historia, ¿no? Entonces cuando se lo encuentran allí, por un lado está la persona, digamos, que ya le gusta la historia, que ya la conoce, pero la quiere ver representada gráficamente, en este caso en el formato del cómic. Y luego también, pues, la gente que tiene niños en casa, pues, para que se empiecen a interesar un poquito y empiecen a leer un poquito sobre la historia, pues, bueno, al final acaban cogiendo cómics para ellos también. ¿Habéis pensado alguna vez en eventos de estos que se llaman de Wargames, es decir, de juegos de miniaturas y tal, que poco a poco se van abriendo a juegos tipo Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil, medievales? ¿O No, todavía no habéis no, pensado en no eso? hemos estado nunca, nos lo han recomendado varias veces. Bueno, gente, pues, claro, al final nosotros conocemos gente pues, de todos los palos y que se mueve muchísimo por un montón de eventos. Y sí que nos han recomendado alguna vez que vayamos a este tipo de eventos. De hecho, precisamente en Madrid hay una tienda de Wargames que nos coge títulos. No los coge todos, pero sí que hay muchos títulos que publicamos que nos acaban llamando para que le enviemos ejemplares allí en la tienda porque parece ser que se van vendiendo bastante bien. Es una cosa que tenemos ahí pendiente. No será Atlántica, porque es que Atlántica aquí en Madrid es el referente justamente de tiendas de Wargames históricos, además, más concretamente. No es Atlántica. El nombre comercial, no, ahora no sabe cuál es. Y con el que facturan es no sé qué 2000. No tengo ni idea, a tanto no llego. A ese nivel de detalle no te puedo decir. Yo es que no he estado nunca. De hecho, yo, el hombre, mira, precisamente la semana que viene voy a Madrid. Lo conozco de unas ferias que se hacen en Madrid que se llama No Solo Militaria. Es una feria donde se vende material para recreación histórica. Se hace allí en la Casa de Campo. Sí. Y al hombre lo conocí allí y normalmente lo que hace es que la semana anterior de la militaria me escribe, oye, tráeme estos cómics, yo se los meto en una caja y se los llevo allí. Entonces, no sé cuál es el nombre comercial de la tienda, pero sí que sé cuál es el fiscal, porque es donde yo luego le paso la factura. Bueno, muy bien. ¿Tenéis constancia de qué época atrae más en vuestros cómics, con vuestras ventas? Sí. Hay un par de épocas que nos suelen funcionar bastante bien o nos funcionan mejor que el resto. Tampoco son unas ventas extraordinarias para tirar cohetes, pero sí que vemos que suelen despertar bastante interés, que es, por un lado, las guerras con África a principios del siglo XX, toda la parte del desastre de Anual, Alucemas y tal, esos cómics siempre llaman mucho la atención. Muchas veces cuando vamos a eventos, precisamente porque la persona con la que interactuamos es descendiente de alguien que luchó en esas guerras. Y luego también suelen funcionar bastante bien todo lo que está vinculado con los tercios españoles.
Este ya es un abanico un poquito más amplio en cuanto a tiempo, pero nos han ido funcionando bastante bien todos. De hecho, diría que salvo los de Flandes, que se han publicado hace relativamente poco, todo lo que hemos publicado anterior a Flandes, tocando tercios, están mínimo en segunda tirada. No sé cuántos son, pero son buenos números, en definitiva. Sí, a ver, destacan por encima del resto del catálogo como bloques temáticos. Por ejemplo, lo que es la conquista de América, algunos títulos sí que han funcionado bastante bien, otros no tanto. Pero como despertar un interés en la gente simplemente porque se ha conquistado América, no lo hemos detectado. En cambio, todo lo que hemos hecho sobre tercios, en batallas de los tercios y tal, sí que vemos que a la gente le suele llamar mucho la atención. También es cierto que nosotros, claro, lo que te comentaba antes, aparte del circuito de cómic y ferias del libro, también vamos a muchos eventos de recreación. Y muchos de los eventos de recreación a los que vamos son siglo XVI y siglo XVII. Entonces, claro, la gente que está por allí normalmente ya es un episodio que le suele llamar la atención. Yo he contado, o me he quedado en el 46. Tenéis hasta ahora 46 tomos publicados, ¿no? O más, por lo menos. No, más. Tenemos de la línea actual de Historia de España en viñetas, que ahí estaría metido todo lo que es la historia, digamos, bélica y personajes vinculados a la historia bélica. De ese saldrá el próximo martes, día 2. No, ha salido este martes, perdona. Este martes salió el número 55, que es el de los 100.000 hijos de San Luis. Sí. Y luego tenemos otra línea, que es la línea de biografías, que son biografías de personajes que han destacado por su profesión en la vida civil. De ese saldrá el día 16 el número 11, que es el de Quevedo. Y luego a partir de ahí tenemos una serie de tomos sueltos que no acaban de encajar dentro de la colección o bien por el formato o bien por cómo se cuenta la historia, porque a lo mejor hay más elementos de ficción de la cuenta y ya no nos atrevemos a meterlos en este tipo de colección, que no sé cuántos habrán ahora, pero debe haber, pues, no lo sé, 9 o 10 publicados. Entiendo un poco el motivo para sacar historias de España en viñetas, la parte bélica. Tú mismo te has declarado antes como amante de la historia, y la parte de biografías que os anima justamente a sacar esa rama, entre comillas, civil de Cascaborra. Bueno, aquí nosotros, claro, cuando te planteas hacer el desarrollo de las colecciones, había un problema, y es que hay muchos títulos, hay muchísima historia que contar, y nosotros, claro, al tener el sistema de suscripción, no podíamos meter en esa misma suscripción pues 2 o 3 títulos cada mes, porque no habría ningún suscriptor que aguantase ese ritmo de gasto. Entonces decidimos hacerlo por dos vías, precisamente para mantener el bloque de suscriptores, digamos, de la colección principal. Luego hay otra parte que se pasó también a hacer las biografías, pero bueno, es muy pequeña. Y entonces, bueno, quisimos diferenciar esas dos colecciones, ¿no? Precisamente por tener nosotros unas dinámicas de trabajo un poquito diferentes, no englobarlo todo dentro, porque es que llegaría un momento que incluso nosotros mismos nos haríamos competencia en las librerías con nuestros propios títulos. Un cómic que sale a 1 de mes acabaría sustituido por el cómic que sale 3 semanas más tarde si no se ha vendido, ¿no? En el sistema de novedades sería pegarse un tiro en el pie. Y bueno, luego esto de las biografías es súper interesante y estamos teniendo muy buenas referencias, porque realmente las biografías sí que hemos visto que despiertan mucho interés en todo lo que es el cuerpo docente. Estamos teniendo bastantes experiencias positivas en centros educativos, donde quizá otros cómics de la colección no llaman tanto la atención porque a lo mejor no entra en el temario, porque no se estudia, ¿no? Pero todo el tema de biografías, sobre todo la que hicimos de Clara Campoamor, la que hemos hecho de Miguel Hernández, un poquito Valle Inclán, y ahora estamos teniendo también ya algunos buenos resultados con Maruja Mayo. Hay profesores que los están llevando al aula, incluso en algún instituto los han puesto de lectura para los chavales.
¿Y, y eso cómo se consigue? ¿Cómo consigue, o cómo se informan a vosotros de mi instituto? Estamos leyendo el cómic de Clara Campoamor, estamos leyendo el de Maruja Mayo, has dicho antes, ¿no? Sí. ¿Cómo te llegas a enterar? Bueno, de esto te enteras porque al final, para que el cómic entre dentro del instituto, es por relación directa. Como nosotros nos movemos mucho por toda España, a muchos eventos, pues vamos conociendo un montón de gente y parte de la gente que hemos ido conociendo son profesores, ¿no? Entonces, precisamente esos profesores son los que nos hacen un poco de embajadores ante su instituto o su colegio, y son ellos los que proponen los títulos, los que consiguen que acaben entrando y luego, pues claro, nos llaman, nos informan, nos mandan un correo, oye, mira, he conseguido que este año entre Clara Campoamor. Tal. Pero son estrato directo. Nosotros no tenemos ningún canal, digamos, de comunicación para todos los institutos de España o todos los colegios. No tenemos tampoco medios como para poner un comercial para ir hablando con los profesores, explicándoles un poco en qué consiste nuestro trabajo. Entonces, bueno, al final aprovechamos los eventos, cada vez que hablamos con alguna persona y ya nos dice que es profesor, ya le dejamos la tarjeta, ya le hacemos un poco todo el recorrido de posibilidades que puede tener el cómic dentro del aula y bueno, al final poco a poco vamos consiguiendo cosillas. Es verdad que son resultados que para todo lo que podría ser son ínfimos, son muy pequeños, pero bueno, la verdad que nos motiva mucho. Al final, cuando sabes que hay un grupo de 70 chavales repartidos en 2 clases en un instituto de Guadalajara, que este año todos han leído el cómic publicado por nosotros de Miguel Hernández, pues al final mola. Incluso como conoces también a los profesores y tienes trato con ellos, en algún instituto incluso hemos hecho charlas con los propios autores, de desplazar al autor a la ciudad y que vaya a hacer una charla con los chavales al instituto explicándoles pues cómo se ha documentado para hacer el cómic, en qué consiste todo el trabajo que tiene el cómic y tal. Pues, hombre, eso debe ser un chute de ánimo, ¿no? Cuando se te acerca alguien y te dice, estoy enseñando a Miguel Hernández con tu cómic. Entiendo yo. Sí, sí. Bueno, de hecho, hay uno, yo siempre lo pongo a él como ejemplo. Hay un profesor de un pueblo de Extremadura que para mí, de todos, quizás sea el caso el que más, quizás porque fue uno de los primeros que más, no sé, más orgulloso me siento, ¿no? Este profesor se puso en contacto conmigo un año en enero y me preguntó que cuántos cómics iba a publicar ese año dentro de las líneas que teníamos de trabajo y tal. Y cuando le dije lo que íbamos a publicar, me hizo un bizum y me pagó todos los cómics del año por adelantado en el mes de enero. Y entonces yo, claro, hablé con él y ahí empezamos a tener un poco de relación y le preguntaba, bueno, pero ¿por qué? Y me dijo, bueno, porque le saco petróleo en el aula. Lo que entra en temario llega sí o sí a la clase. Lo que no entra en temario, yo se lo presto a los chavales y los chavales se lo van repartiendo entre ellos, se lo van pasando unos a otros y los temas de conversación en mi clase son el empecinado o el Cid campeador. Entonces, claro, dices, yo solamente con eso, yo quiero que tú sigas publicando este tipo de cómics y si te tengo que pagar por adelantado todo el año, te lo voy a pagar porque le estoy viendo realmente el resultado en primera persona, ¿no? Y la verdad que a mí es una historia que me mola y a partir de ahí, bueno, con Andrés, que se llama Andrés el profesor, pues bueno, hemos hecho un poquito de relación y vamos hablando de vez en cuando y le pregunto, oye, ¿cómo han visto tus chavales el nuevo título? Y tal, ay, pues mira, les ha gustado mucho, ay, el dibujo parece que no acaba de llamarles. Y bueno, con ello voy afinando también un poco las decisiones de cara a futuro. Pues mira, saludamos a Andrés, sobre todo porque yo creo que es uno de esos profesores que merecen tener una mención de honor, por lo menos desde este humilde blog y barra podcast. Tengo una duda, es decir, ¿hasta qué periodo histórico llegáis? Es decir, ¿cuál es el periódico histórico más moderno hasta el que llegáis? ¿Vais a llegar a la historia, entre comillas, contemporánea? No digo el 2022. ¿Y cuál es el periodo máximo que os interesa contar? El publicado, lo más cercano en el tiempo, dentro de la colección, es la campaña de la División Azul en el Frente Este.
Concretamente está centrada en el cruce del río Volkhov, una de las batallas que tuvieron. Más para acá, posiblemente acabemos haciendo algo con las guerras de Ifni, con las guerras de Marruecos, pero bueno, más adelante. Simplemente por un tema de percepción, quizá, de cómo vemos nosotros el proyecto, nuestro proyecto editorial en versus al lector, ¿no? Al lector explicarle la transición no le hace realmente falta, no le dice nada, porque no está descubriendo un episodio histórico que sea ajeno. Ya lo conoce, tanto porque bien porque lo ha vivido, o bien porque tiene una edad ya pues, que la ha pillado más o menos cercana, se estudia a los colegios, cada año pones la televisión, sale el 23F, no sé qué. Entonces, son temas que forman parte de la historia de España, pero que nosotros todavía los tenemos presentes y no los hemos olvidado y bueno, no es necesario tampoco reivindicarlos y explicarlos, ¿no? Sí que a nivel de proyecto, pues siempre nos llama mucho más la atención pues episodios históricos, cuanto más atrás mejor, precisamente porque queremos darlos a conocer, ¿no? Pero ya te digo, de lo más cercano sería 1941. Ahora estamos haciendo el desarrollo de una colección solo para la Guerra Civil, que es un tema que desde el principio teníamos muy claro que no queríamos hacerlo de cualquier manera porque es un tema muy delicado de tratar en el cómic. Además, ahora con todo el auge de las redes sociales y tal, un poquito que saques un cómic de la Guerra Civil, sabes que ese día Twitter te va a petar o por un lado o por otro, ¿no? Sí. Sí, da mucha pereza, de verdad, a nivel de... Claro, Julián, piensa que no es cuestión solamente de hacer el cómic. Estamos hablando de autores que están 1 año y medio o 2 años trabajando en un título. Estamos hablando de una producción que cuesta un dinero, además un dinero considerable, el poderlo sacar a la venta. Y cuando tú empiezas a hacer la promoción, pues al final se habla de todo menos del cómic, ¿no? Entonces, esas cosas la verdad que dan un poco de yuyu, porque por un lado está el respeto a la obra y a sus autores, y por otro lado el espíritu comercial, pues que al final te lo revientan en un momento. Pero hay unas historias que a mí siempre me han gustado mucho, que son unos relatos cortos que escribió Manuel Chávez Nogales, que se llaman A Sangre y Fuego, y son 9 relatos dentro de la Guerra Civil. Realmente no te explican la Guerra Civil. En Madrid, ¿no? Son en Madrid. Sí, no todos. Por ejemplo, creo que el número 8 o el número 9 es en Guernica. Es que me suena mucho de haberlos cotilleado, no leído, y me acuerdo de uno de justamente del principio de la guerra civil, justamente en Madrid. En Madrid hay varios. De hecho, el primero y el tercero son seguro en Madrid, porque son los cómics que ya tenemos prácticamente, bueno, ya están acabados. El segundo es el campo de Andalucía, cerca de Carmona. Lo que te comentaba es que al final son 9 episodios que suceden dentro de la guerra civil, sueltos, y no te cuenta la guerra, te cuenta qué está pasando con la gente que está viviendo la guerra, ¿no? Sí, y entonces, lo entiendo aquí ya perfectamente. depende un poco cada uno de los episodios, pues hay una parte pues, que son republicanos buscando un espía dentro de Madrid, otro pues que es una familia que se levanta, prepara el desayuno, desayunan y tal, el día que va a caer las bombas en Guernica. Y entonces, esa parte sí que me interesa un poco pues que se conozca mejor, que la gente sienta un poco esa empatía hacia la gente que vivió la guerra civil independientemente del bando en el que lucharon y entender un poco el contexto social de la época, ¿no? De hecho, relacionado con eso, vamos a lanzar también un cómic en junio, lo que no tengo fecha, seguramente será la última semana de junio, que se llama Memoria. Es un cómic que irá independiente a la colección, no va a entrar dentro de la colección de ninguna. El cómic cuenta episodios breves de violencia ejercida en retaguardia durante la guerra hacia mujeres. Se llama Memoria. Y el cómic se va a llamar Memoria. Sí, de hecho creo que es un título bastante acertado para lo que se intenta reivindicar con el cómic, que es que, bueno, en una guerra ante todo hay que ponerse en la piel de la víctima, ¿no? Independientemente de quién sea el asesino. Te voy a preguntar, porque me ha interesado. Estamos hablando, y que conste, y lo digo así, lo aclaro, es decir,
esto que me acaba de decir yo no tenía ni idea. Este cómic, ¿cuándo sale? A finales de mayo. El de Memoria está ahora en imprenta y saldrá en junio. Lo que no sé fecha todavía, porque hasta que no me hagan la entrega de imprenta no le pondré fecha con distribuidora. Pero seguramente sea el último martes de junio. De Vale. hecho, ahora vamos a ir intensificando un poco, la promoción del título en esas semanas previas para despertar un poco el interés de la gente y de los libreros para que lo cojan y tal. Y una de las cosas que queremos dejar clara durante la promoción es precisamente que el cómic es de la guerra civil, pero no cuenta la guerra civil, que nadie espere que le vayamos a contar pues, cuando el general Mola entra con sus tropas aquí o cuando el gobierno de la República sale de Madrid para irse a Valencia y tal. Todo eso no lo contamos. Simplemente contamos episodios de violencia para tratar que el lector se ponga en la piel de la víctima y entender un poquito en qué consiste la guerra y a ver si podemos aportar un granito de arena a desromantizar la guerra, ¿no? Yo como hago mucho cómic bélico, publico mucho cómic bélico y hablo con muchísima gente al cabo del año, me he dado cuenta que mucha gente tiene idealizada el tema bélico, la guerra. A mí me escandaliza cuando alguien me dice pues, que fulanito de tal, el general o el capitán no sé qué, en el 1800 no sé cuántos, le echó un par de huevos y es un héroe porque hizo esto o hizo lo otro. Y claro, tú cuando conoces el episodio histórico dices, bueno, sí, le echó huevos, pero con esos huevos murieron 300 de sus hombres, ¿no? Entonces, claro, sí que me he dado cuenta que hay una visión un poco romántica a veces sobre la guerra y sobre Sí, hablan como de los generales. Hablan de la guerra de los generales como si fuera un videojuego, ¿no? Sí, como si fuese un juego de estrategia. Y es un poco bastante mal. De hecho, yo esto lo experimenté en primera persona muy al principio, cuando empezamos, lo que te comentaba antes del cómic de Trafalgar. En el cómic de Trafalgar, cuando tú te pones a leer y a investigar sobre la batalla, siempre se hace referencia a Cosme Damián de Churruca, que era uno de los capitanes, era el capitán del navío del San Juan de Nepomuceno. El San Juan de Nepomuceno hubo un momento que estuvo rodeado de 6 barcos ingleses sin ningún tipo de posibilidad de hacer maniobras porque ya se le había... todo lo que es la arboladura, las velas y tal, todo eso ya estaba abajo. Y el capitán decide clavar la bandera porque su barco no se va a rendir al enemigo. Claro, eso depende con quién hables, es un acto de heroísmo, ¿no? El héroe que antes de rendir su barco prefiere morir y tal. Claro, lo que no nos ponemos en la piel de todos los que estaban en el barco con él, que en el momento que él clava la bandera los condena a muerte. Claro, si el barco no se rinde, todos van a acabar en el fondo del mar. Entonces, claro, cuando empecé a tratar un poco el personaje, a ver cómo lo metía dentro del cómic, sí que es verdad que yo soy un personaje por el que siento mucha simpatía y me gusta mucho, porque además era un tío, pues, era un ilustrado de la época. Pues claro, tuve que decidir a ver qué enfoque le daba y tal. Entonces, con los personajes secundarios que metí en el barco, pues intenté que quedase clara también la posición de ese personaje que lo que quiere es volver a su casa en lugar de quedarse allí, ¿no? Sobre Cosme Damián de Churruca también, es curioso, pero bueno, es un personaje de la época muy olvidado dentro de... Sí que es verdad que cuando vas al Museo Naval o cuando llegan las efemérides, no me sale. Cuando llegan los aniversarios, siempre se le recuerda. Pero es un personaje que su barco al final no se hunde. Los ingleses se lo llevan como trofeo de guerra porque estaban muy orgullosos de haber cogido el barco de Churruca. Y cuando lo tienen en Gibraltar, en exposición, la gente podía entrar a visitar el barco y la única condición para visitar el barco era que delante del camarote del capitán, que era el camarote de Churruca, había que descubrirse en señal de respeto. Los ingleses le tenían mucha admiración. Oh, curioso. ¿Hay algún episodio nacional que tengas especial ganas de narrar? ¿O hay algún episodio nacional, es decir, bueno, ¿entiendes? ¿O que jamás tocarías? No, yo el que tenía especial ganas de contar era el 2 de mayo, el cómic este de 1808 Madrid, y ya lo hice. Sí que es verdad que hay otros episodios que me gustaría, bueno, yo tengo una lista inmensa de cosas que hay que meter en la colección,
pero no como para ponerme yo como autor, sino para delegar en otros autores y que lo hagan ellos, ¿no? A mí ahora mismo, por la propia dinámica de la editorial, me cuesta mucho sentarme a documentarme para un episodio y luego hacer una narrativa y confeccionar un guión. Pero sí que hay un montón de episodios que todavía no han llegado a la colección que tienen que entrar sí o sí. Batalla de Lepanto, Navas de Tolosa, todo el tema de la Armada Invencible o la mal llamada Armada Invencible, todo eso tiene que entrar y tarde o temprano llegará. Y luego, de no tocar un tema, esto es guay, esta pregunta mola. No sé si te has fijado, pero hay temas que no acaban llegando nunca al cómic. Por ejemplo, puedes hacer la prueba tú mismo, vete a cualquier librería y pregunta si tienen algún cómic sobre toros. Sobre toros de corridas de toros. Corridas de toro. Un cómic sobre la vida de Manolete. O sobre pues, un chaval que quiere ser matador de toros y entonces sale de su pueblo para ir a Madrid a asaltar a las ventas y tal. Todo eso no existe. Cómics así yo he intentado poner en marcha y cuando voy hablando con los autores y les pregunto, oye, ¿a ti te gustaría hacer un cómic sobre esto y tal? Me he dado cuenta que los autores no quieren. Y además lo quieren con un argumento que a mí me flipa, que es el de es que yo estoy en contra de los toros. Un autor que me acaba de hacer un cómic donde se han estado matando durante 56 páginas unos con otros porque es un cómic bélico. Dices, bueno, pero a favor de la guerra tampoco estás. Entonces, no acabo de entender el argumento. Pero sí hay temas que cuesta, pero a mí por no llevarlos a cabo, no. Sí que hay temas que todavía no he tocado dentro de la editorial, pero simplemente porque no tengo autores para poderlo hacer. No sé, los malos de la historia, los villanos. Hacer un cómic, por ejemplo, de Miguel Hernández, de Carl Campoamor, de Federico García Lorca, pues es relativamente fácil encontrar un autor que quiera abordar ese tipo de personajes. Pero encontrar un autor que quiera hacer un cómic sobre Torquemada, pues va a ser bastante más complicado, ¿no? No es que yo no lo quiera hacer, pero es que, claro, no depende solo de mí, ¿no? Ya, pero no, evidentemente. A ver, ya estamos encarando un poquito el final. La última pregunta que tenía era un poquito de novedades, pero tú no las has ido, bien dicho, colando, y me gusta mucho, sobre todo esta de memoria, y me parece excepcional. Tengo que hacerte una pregunta que me ha surgido ahora mismo. Es decir, tienes como dos líneas, hemos dicho, ¿no? Una parte bélica, batallas y tal, y tienes otra parte, ¿no?, de biografías. ¿Va a haber, o estás pensando alguna vez, alguna línea histórica que no sea ni biografías ni bélicas, sino que sea un poquito más sucesos, no sé cómo llamarlo, es decir, hechos? Sí. Que no engloben tan... Hay alguna cosilla que ya se está haciendo. Son sucesos dentro de la historia, pues con mucha carga guay a nivel de el propio suceso en sí. Y sí, se están haciendo ya algunos cómics. Ahora estamos esperando a que acabe el dibujante que lo va a hacer, pero se está ya acabando el guión para un cómic sobre un atraco al Banco de España. De hecho, ese episodio histórico es sobre el que se basa La Casa de Papel, la serie esta que todo el mundo ha visto menos yo. Somos dos, ¿eh? Sí, todo el mundo habla de La Casa de Papel y dices, bueno, pues si esto es lo del Banco de España, si esto no sé, ya estaba. O sea, y bueno, lo vamos a hacer. Vamos a hacer también, bueno, ahora se ha publicado uno que se llama Hay que arreglar lo de Dinamarca. Eso es un conflicto diplomático entre España y Dinamarca a raíz de una guerra que declararon precisamente desde el pueblo de mis padres contra Dinamarca durante la Guerra de Independencia Española. Y ese conflicto estuvo 172 años abierto. Y cuando se descubrió el pastel, resulta que España estaba negociando para entrar en la OTAN. Y claro, era un problema. Y es un conflicto diplomático que al final está contado de un tono un poco humorístico y que además tiene unas conclusiones muy guays. Yo las conozco de primera persona porque lo he visto allí en el pueblo y tal, pero bueno, es un conflicto que se resolvió muy, muy guay. Hay unas fiestas cada año para conmemorar la firma de la paz y tal. Sí, algunas cosillas sueltas sí que vamos a ir haciendo de episodios concretos. Incluso también vamos a hacer ahora alguna reedición de cómics que ya están publicados, que es de ficción histórica, no es historia pura y dura, es ficción, pero bueno, tiene un contexto histórico y se explica también un poco
la época. Y los vamos a ir editando este año. Ahora, por ejemplo, estoy pendiente de que me pasen los contratos, la editorial Grenat en Francia, para hacer un integral sobre los cómics de Teresa Valero y Montse Martín de Curiosity Shop, porque me parece un retrato de esa época entre guerras maravilloso. Te iba a proponer, para cerrar, un momento histórico español, a ver si te animas un día a narrarlo, que es la Guerra del Fletán. No sé si sabes lo que es. Sí y no. O sea, Es muy moderno, es muy moderno. Es un año? conflicto, ¿qué? ¿De qué año hablamos? 1970 y... A ver, 1977, ¿puede ser? 1995. La guerra del Fletán. Ostras, me quiere sonar, ¿eh? Es una historia, yo lo llamo una historia muy berlanguiana, ¿no? Es decir, es que se van unos pescadores gallegos a pescar fletán Vale, ya sé cuál es. a las costas de Canadá. Sí. Y bueno, llega una patrullera y les da 24 horas para abandonar las aguas territoriales canadienses. Y en 24 horas, lo que hacen los gallegos, pues pescar. Y en 24 horas se van. Y ahí se arma un conflicto diplomático, ¿vale? Que se llamó la Guerra del Fletán. Ya está, no tiene mucho más. Bueno, sí, como episodios sueltos sí que pueden ser interesantes y además depende de qué autor lo coja, pues claro, te lo hace guay. Ahora que Es una broma, Julián? Sí. Este de la historia de Huéscar contra Dinamarca, precisamente también está contado en ese tono berlanguiano y tal, y entonces hay episodios que son completamente reales, pero es que parecen surrealistas y al final te acaba haciendo gracia solamente por eso, porque dices, no puede ser. Sí, luego también tenemos por ahí pendiente, y esto lo estoy hablando, me interesan mucho las misiones internacionales del ejército. Sobre los todo, cascos azules, la OTAN, sí, los cascos azules, Yugoslavia. sí. Bueno, Yugoslavia, Irak, Afganistán. Me gustan, bueno, indagar un poco en qué consisten, porque siempre hablamos de nuestras tropas en el extranjero y tal, pero nunca sabemos exactamente qué están haciendo y en qué consiste la misión, ¿no? Y sí que me interesaría poder hacer algo así, pues seriado, en unos cuantos títulos, precisamente pues para reivindicar el papel que está teniendo España a nivel internacional y por darle también un poco de vistosidad al trabajo que han tenido que hacer pues todas esas personas que han estado desplazadas, ¿no? Pues sobre eso luego te cuento en Permite. Bueno, yo no sé si tú quieres finalizar con algo, ¿vale? Yo ya os conocía, he descubierto muchas cosas más de Cascaborra que me gusta mucho y espero veros como dices tú, es decir, vuestro sitio es más o menos, y además creo que es un punto a favor vuestro. Es en eventos, en museos, en clases, en institutos. Y espero poder veros en más eventos. Es decir, no sé si alguna vez vendéis alguno aquí de Madrid. Si venís, tenéis mi contacto. Y ha sido un placer. No sé si quieres tú dejar algo. Bueno, ahora que dicho. comentas Madrid, bueno, este año tenemos varias visitas a Madrid previstas. Justo este fin de semana estamos en Alcalá de Henares, que en el último fin de semana de la feria del libro. Luego iremos a la feria No Solo Militaria, que es la semana que viene. Y luego ya estamos en proceso de contratación para el espacio de la Comic Pop-Up, que ya han abierto el periodo de contratación y estamos ahí mirando a ver qué tipo de espacio contratamos y a qué precio y qué autores van a ir y bueno, mirándolo un poco todo con tiempo. Pues si podemos, estaremos en la Madrid Comic Pop-Up. Desde mi punto... Sí, yo iré seguro. He participado en las 2 ediciones anteriores. La experiencia ha sido buena. Sí que es verdad que es un evento que tiene que crecer y que va a crecer seguro. Es muy pequeñito. Pero bueno, yo creo que Madrid debe tener un salón del cómic potente, simplemente por ser la capital y por la cantidad de gente que puede llegar a asistir. Y porque realmente en Madrid hay mucha afición al cómic y se nota cada vez que montas una presentación o que haces cualquier participación en alguna de las ferias del libro que se hace en los pueblos de Madrid,
que a la gente le interesa mucho el cómic, ¿no? Yo, no sé, ahora estoy mirando un poco con la organización del evento, pues el tema ese de contratación, de ver si vamos a llevar autores, a qué autores vamos a llevar, porque están los autores que ya viven en Madrid y alrededores, pero bueno, a veces si tienes una novedad de un autor que está en Sevilla, pues claro, la gracia es llevar también al autor de Sevilla porque es novedad, ¿no? Y bueno, estamos ahí un poco deshojando la margarita a ver cómo lo planificamos. Pues Julián, pues lo dicho, un placer haber hablado contigo, ¿vale? Igualmente. Y espero que te vaya muy bien y que nos veamos en otro evento, Sí, seguro o que tomando sí. unas cañas o lo que sea. Seguro que Bueno. sí, habrá ocasiones. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Interesados por Cascaborra, dejaremos su link a su página web en la descripción. Y lo de siempre, seguidnos en las redes que nos estáis siguiendo, en iVoox, en iTunes. Y muchas gracias, hasta aquí. Adiós.